tóquense la trompeta, suénala en los montes, tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso, aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes, tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso, aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes, tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes, tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York. Reciban un caluroso abrazo de parte de nuestros hermanos de iglesia local. Esperamos que ustedes también nos tengan en sus corazones y en sus oraciones, sobre todo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, versos del 4 al 8. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Vamos a pedir la dirección del Señor. Vamos a dar gracias a Dios que nos permite abrir su palabra y poder esperar en Él, que es el mensaje que tiene para el día de hoy. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Te pedimos, mi Dios, que perdones nuestros pecados, Señor, que nos purifiques, que nos limpies, Señor, de toda maldad, y que podamos, Señor, nosotros estar delante de ti como a ti te agrada. Prepara nuestro corazón, Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestro espíritu, mi Dios, para recibir de tu palabra, Señor. Oramos, mi Dios, e intercedemos por aquellos hermanos que están en la enfermedad, Señor, pasando por tiempos de tribulación, pasando por tiempos de angustia, Señor. Que tú les des fuerza, Señor, que pases tu mano sanadora por sobre ellos, mi Dios, que tú los confortes, mi Dios. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que comparten de la palabra santa, mi Dios, allá tu pueblo, Señor, en los diferentes lugares. Recordamos a Jairo, Señor, al teniente Jairo Guarnizo, allá en Colombia también, Señor. Recordamos a nuestros hermanos que están pasando por tiempos difíciles de prueba, Señor.
A Carol Cortés, Señor, te la presentamos delante de ti, te presentamos, Señor, a los diferentes hermanos. Y cada uno de nosotros, Señor, tenemos personas en nuestro corazón que queremos presentar delante de ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar de pie y seguir adelante. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Entonces, empezamos un día, una semana muy, muy importante. Entramos en el que se conoce como la tercera fiesta importante para los hebreos. Amén. No solamente para los judíos, sino para el pueblo hebreo, ya que estas fiestas de Jehová se dieron para todo Israel, no solamente para los judíos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar acerca de la fiesta de las trompetas. Por eso nuestro mensaje titula Toca trompeta en Sión. Amén. Toca trompeta en Sión. Son 3 fiestas de las cuales el Señor ha estipulado que se tiene que subir obligatoriamente al templo. ¿Ok? 2 de estas fiestas ya se cumplieron. La primera se cumplió, que es la fiesta de la Pascua o la fiesta del Pesach, que se cumplió ya con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue nuestra Pascua. El segundo periodo se cumple en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y viene el derramamiento del Espíritu Santo, que comenzó ya justamente en Jerusalén, en la iglesia, con el nacimiento de la iglesia. Y a partir de ahí, de esta fiesta de Pentecostés, comienza el trabajo de los santos del Altísimo. O sea, muchos de los cuales, como dice Hebreos capítulo 11, fueron torturados, otros experimentaron vituperios, azotes, otros prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11, que de ellos el mundo no era digno. Amén. Entonces, estos santos que nacen allá con el derramamiento en Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, dieron y dan su vida para que ustedes puedan recibir el conocimiento de la salvación y la verdad, y que puedan ustedes entender la palabra de Dios. Amén. Allí están los profetas, están los maestros, están los pastores, están todos estos hombres y mujeres que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, y que está abierta la puerta para todos, porque dice Joel capítulo 2, también lo dice Pedro allá en Hechos, que esto es para todos. Jóvenes, niños, mujeres, doncellas, todos profetizarán de las maravillas de Dios. Amén. Entonces, el tercer y último periodo anual, que es convocación obligatoria para estar delante de la presencia de Dios, considera 4 fiestas muy importantes entre sí, entre este último periodo, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. ¿Ok? Entonces, la fiesta de las trompetas es el anuncio de la segunda venida del Mesías, y la primera trompeta dará comienzo a la última semana profética de Daniel. En la fiesta de las trompetas se suenan 7 veces las trompetas. ¿Ok? Dice la palabra del Señor por revelación del Espíritu Santo que a la final trompeta vendrá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán, pero esto será en un futuro. Cuando suene la primera trompeta, entonces empezará la semana profética de Daniel, que es la semana de la gran tribulación, donde va a aparecer el anticristo, donde va a aparecer la persecución de los santos y un montón de cosas terribles. Amén. Entonces, esto va a suceder antes de que venga el Señor Jesucristo. En Israel, al son de trompetas, dice el Salmo 81, se llamaba para esta santa convocación. Cuando se llamó para Pesach, sonaba la trompeta. Cuando se llamó para Pentecostés, sonó la trompeta. Ahora empiezan a sonar las trompetas porque está próxima la fiesta solemne, la fiesta de los tabernáculos.
Entonces, todo esto lo podemos nosotros entender ahí en el libro de Levítico 23, en Números capítulo 10. En este tiempo, lo que la fiesta de las trompetas representa es el anuncio definitivo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a los santos para que cumplan fielmente la palabra de Dios. Es el último llamado a su pueblo a salir y apartarse de Babilonia, que se describe como albergue de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y que salgan de ahí para que no participen de sus pecados ni reciban de las plagas que el Señor tiene preparado para ellos. Eso está en Apocalipsis 18, 4. Entonces, es un llamado al arrepentimiento y a la purificación. Es importante destacar que antes de que suene la primera trompeta, es necesario que los escogidos sean sellados en sus frentes y que entendamos que solo los que son llamados a las fiestas son los bienaventurados. Amén. Solo los que escuchan son los que son llamados a las fiestas. Estos son bienaventurados. En el futuro van a ser sellados 144,000, son 12,000 de cada tribu. Pero antes de que esto suceda, porque esto es ya en la tribulación, van a ser sellados los de la simiente de Abraham, los de la fe. Juan, capítulo 1, 12, 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos dice en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, y voy a leer de la versión Dios habla hoy, que es muy específica. Dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, amén, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. La versión Reina Valera dice que son las arras. Dice: cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Amén. Joel capítulo 2, verso 1 dice: toca trompeta en Sión y da alarma en mi monte santo, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Entonces, estamos preparándonos porque estamos llegando al tiempo de subir a tabernáculos y empieza la fiesta de las trompetas. Amén. La semana anterior, para hacer un pequeño resumen de nuestra serie, observamos la majestad del trono de Dios y la autoridad allí representada, su fidelidad, su misericordia desde el principio hasta el fin de la eternidad, a un juez santo, un juez justo y sublime. Amén. Y vimos su gobierno representado por 24 ancianos que dejan sus coronas porque en algún momento los vencedores que reciben la facultad de juzgar las tomarán y reinarán y gobernarán juntamente con el Mesías. Amén. Entonces, solo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a centrar nuestra atención en el verso 5 de nuestra lectura y en Apocalipsis 4, que dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ven? En Éxodo capítulo 19 se narra el comienzo de esta visión. Recordemos que Apocalipsis es la consumación de la profecía antigua. ¿Ok? Entonces allá en Apocalipsis 19 se narra el comienzo de esta visión y probablemente a partir de allí se narra la primera vez que Dios anuncia su presencia en este escenario aterrador para el hombre. ¿Ok? Y decimos que Él lo anuncia porque cuando sucedió lo del diluvio, estos truenos y relámpagos ejecutaron el juicio de Dios y fue exterminada toda carne. Pero aquí se le hace un llamado al pueblo para que escuche las leyes de Dios, ahí en Éxodo capítulo 19. Sin embargo,
aunque Dios quería que su pueblo escuchase los mandamientos de la misma voz de Dios, el pueblo se asustó, el pueblo se llenó de temor por causa de los relámpagos y de los truenos, por el estruendo. Y le pidieron a Moisés que hablara él con Dios y que después Moisés les transmitiera el mensaje. ¿Ok? Entonces, esto dice que para que no murieran. O sea, tan era el terror de esta figura. Ahí eso está en Éxodo capítulo 20 y 19, que ellos le dijeron a Moisés que hablara mejor él con Dios. Entonces, era terrible este escenario, pero aquí en Éxodo 19 se nos dice del llamado a toda la congregación para acercarse al monte y recibir las palabras del Todopoderoso. Amén. Entonces, en el verso 19 dice que cuando Dios hablaba, el sonido de la bocina iba aumentando. Moisés hablaba y Dios le respondía. ¿Ok? Entonces empezamos a escuchar la trompeta. En Éxodo le dicen bocina, pero lo que hablan los textos antiguos es de un cuerno de carnero. No shofar, porque el shofar es un cuerno de antílope, es un cuerno de carnero. Entonces cuando Dios hablaba y Moisés hablaba, Dios le respondía, sonaba más fuerte esta trompeta. Qué tremendo, hermanos, porque aquí en Apocalipsis Juan está viendo la misma escena. Está viendo el trono de Dios, está viendo el mar de cristal, está viendo a los seres vivientes, a los seres angelicales, y a Moisés se le dijo que de lo que él veía tenía que hacer una figura aquí en la tierra. Entonces por eso Moisés hizo el arca, hizo el altar del incienso, hizo el candelabro, las mediciones del templo, hizo el altar de bronce, que el altar de bronce es muy precioso porque representa el mar de cristal. ¿Ok? Entonces esto es muy hermoso, muy sublime, porque esto que vio Moisés, Dios se lo revela a la iglesia fiel representada en Juan. ¿Ok? Entonces, esto que vio Moisés, lo podemos nosotros ver ahora. Amén, en el Espíritu. A Moisés lo mandó a subir al monte Sinaí, pero ahora nosotros en el Espíritu lo podemos ver. Amén. Si somos la iglesia de Filadelfia. Porque para la iglesia de Filadelfia, para la iglesia fiel, son los tesoros del reino. Por eso es tan importante conocer las fiestas de Jehová, las que Él estableció, no las que estableció el mundo. Porque ahorita la gente se está preparando en algunos países para celebrar amor y amistad. El próximo mes celebran la fiesta de los demonios y después viene la otra fiesta de Navidad. No, esas fiestas no. Las fiestas de Jehová, amén, las que Él estableció. Esta, de la que vamos a hablar en el día de hoy, es la tercera fiesta, la fiesta de las trompetas. Y comenzó a partir del Shabbat, o sea, del sábado. Amén. Sábado 19 de septiembre, que es el día 10 del mes de Tishri, calendario hebreo. Y va hasta el 28 de septiembre, que termina con el día del Yom Kippur o día de la expiación. Entonces son 10 días de preparación, donde empieza a sonar la trompeta. Esta trompeta se conoce como el Rosh Hashanah, también es el fin del año judío. ¿Ok? Entonces inician los 10 días de meditación, durante los cuales se meditan sobre los pecados cometidos durante el último año y se procede al arrepentimiento. Entonces son los días del arrepentimiento, el día de volverse a Dios, a meditar en los caminos en que hemos andado. Amén. Se culmina con la fiesta de Yom Kippur, ¿ok? La fiesta de la expiación. Entonces, vamos nosotros a entender en la palabra de hoy que nuestra expiación fue el Señor Jesucristo. Amén. Así que lo que nosotros nos preparamos es para su regreso, ¿ok? De manera que este es un tiempo de arrepentimiento, de meditación,
de preficación para presentarse ante la Santa Convocación, que es la fiesta de los tabernáculos. Amén. Recuerdan ustedes que nuestra meta con esta serie, con estas transmisiones, es poder llegar a tabernáculos. Pues ya estamos cerca. Estamos a 2 semanas de tabernáculos. Amén. A Joel se le dice: toca trompeta en Sión y da alarma en mi monte santo. Amén. Toca trompeta en Sión y da la alarma en mi monte santo, y los demonios huirán. Mateo capítulo 15, verso 21-28 dice: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, la casa de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Oh mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. Que el demonio salió y se quedó descansando ella en cama. Amén. En esta historia hay algo muy significativo para la celebración de la fiesta de las trompetas. Jesús se va a la tierra del norte, donde está haciendo un recorrido muy importante, predicando, sanando, liberando, llamando al arrepentimiento y llamando a que entiendan cuáles son los tiempos del Señor. ¿Okay? En este caminar se encuentra con esta situación una mujer gentil, una mujer sirofenicia, cananea, de padre griego, creo que la madre era griega. Y esta mujer da unos alaridos angustiosos porque su hija está endemoniada. El Señor quería evitar esto, por eso entra a una casa, pero los gritos de esta mujer lo delataron. ¿Ok? Entonces, quiero que fijemos la actitud de Jesús. La mujer le rogaba que liberara a su hija, pero el Señor Jesús la rechaza, la ignora completamente. Los discípulos vienen a Jesús y le dicen, y Él les dice a los discípulos: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, hay que entender la actitud del Señor Jesús. En ese tiempo existían 2 escuelas rabínicas importantes. La escuela de Hillel, que era permisiva, que era una escuela más flexible, más condescendiente, y la escuela de Shammai, que Shammai era una escuela ortodoxa, extremadamente estricta. Amén. Entonces, es hermoso como el Señor Jesús alinea estas 2 escuelas, porque Marcos los llama rabí, así que le está representando a la maestría. Entonces el Señor aquí va a demostrar este balance perfecto, donde no se es tan flexible, tan permisivo, ni tampoco tan ortodoxo, ¿ok? Pero sí justo, porque hay 2 extremos, no se puede estar en los 2 extremos. Acá el Señor usa la ortodoxia para mostrar la flexibilidad, la permisividad. Amén. En algunos escritos rabínicos hay una historia de un gentil que vino al rabí Shammai, de la escuela de Shammai, y le dijo que él quería aprender la Torá, que él quería estudiar y quería aprender la Torá. ¿Y sabe qué hizo el rabino de Shammai? Dice que agarró un palo y lo pegó en la cabeza con el palo y le sacó de allí. ¿Ok? Lo echó. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, acá Jesús le dice a la mujer: no es bueno tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Ven el palazo?
¿Sí están viendo el palazo? Dice, pero la mujer en completa humildad dice, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la migaja de la mesa de sus amos. Entonces, cuando Jesús vio la fe de ella, fue movido a misericordia y ella recibió lo que pedía por la fe. Y también Jesús revela el corazón de cuando se es estricto para hacer el bien. Amén. En el día de hoy, si una persona gentil, común y corriente va a una sinagoga y le dice al rabino que él quiere aprender la Torá, que quiere ser parte de los judíos, si es un rabino ortodoxo, lo que le va a decir es que se vaya, que él no tiene nada que hacer ahí. ¿Okay? Ahora, si esta persona insiste y regresa, y el rabino ve que él tiene disposición, que tiene fe, entonces le va a conceder una entrevista. Y en la entrevista lo más probable es que le pregunte por qué quiere ser judío y que le dé las razones. Y van a seguir en ese camino de proceso. Y ya cuando sea más o menos aceptado, entonces lo van a injertar como judío, pero no judío como los otros, sino que va a ser un prosélito, va a ser un judío de segunda, ¿okay? De segunda categoría. Aquí el Señor Jesús ve la humildad y la insistencia de esta mujer y le dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada, fue liberada desde aquella misma hora, mostrando que el Mesías, que viene solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, extiende su salvación para todo aquel que tenga fe. Amén. Para todo aquel que tenga fe. Salmo 145, 17, 19 dice, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. La aflicción te lleva a Jehová. Amén. Este es el sonido de la trompeta llamando al arrepentimiento y a la purificación. Cronológicamente es el segundo día de la fiesta de las trompetas. El llamado para subir a la presencia de Dios a la santa convocación. Por eso comienza desde el norte y va descendiendo hasta que lleguen al monte de Sión, a Jerusalén. Amén. Ese es el segundo día. Por eso se le dice, toca trompeta en Sión y serán abiertos tus sentidos. Marcos capítulo 7, versos del 31 al 37 dice, volviendo a salir de la tierra de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, y pasando por Decápolis le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no dijesen a nadie. Pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces esta fiesta es tan importante que se tiene que tener bien afinado el oído para escuchar el llamado. Y el Señor sigue sonando la trompeta, ahora pasando por Decápolis. Decápolis son 10 ciudades, 10 ciudades. Eso están ahí hacia el oriente de Galilea. Entonces dice que la gente le trajo un sordomudo y también tartamudo, porque cuando no se escucha bien, se tartamudea. Y esto es no solamente físico, sino espiritual. Cuando no se escucha bien, se tartamudea. ¿Ok? Y solo se lo trajeron a este hombre para que lo tocara. ¿Ok? Pero el Señor lo toma aparte. Miren lo importante que es esto, hermanos. El
que toma el Señor aparte, a éste lo santifica. Él no le hizo el milagro enfrente de todos, lo tomó aparte. Dice, por eso gime y le dice, éfata, sea abierto. Cuando dice que gime y dice, sea abierto, el Señor en los cielos retumban los truenos y dice, este es un adorador, esta es una atalaya, este es un profeta. Y dice que en ese mismo momento fueron desatadas las ligaduras de su lengua y aunque Jesús le dijo que no dijera nada, ellos no podían dejar de hablar. Sus sentidos estaban restaurados y ahora se dirige con Jesús a la Santa Convocación. Amén. Entonces, durante esta fiesta, el Señor hizo la mayoría de los milagros porque el propósito de Jesús era reunir a su pueblo que está perdido para la Santa Convocación, a reunir la asamblea. ¿Para qué? Para volver a traer a su pueblo delante de Dios. En estos 10 días de arrepentimiento y de purificación, porque empieza el Señor recorriendo del norte para llegar hasta Sion, hasta Jerusalén, el Señor alimentó a los 4,000, advirtió de la levadura de los fariseos, porque esta levadura de los fariseos lo único que presenta son religiosidades, ¿ok? Sanó enfermos, curó ciegos, sordos, leprosos, porque en esa condición no podían subir al monte de Sión. No se podía preparar para la fiesta de los tabernáculos. Si se estaba enfermo, no se podía subir. De manera que el Señor está no solamente llamando, sino sanando. ¿Para qué? Para que todos puedan subir a la Santa Convocación. Amén. Esta Santa Convocación es tan importante porque es como dice el Salmo. El Señor prometió hacer morada con nosotros. Nosotros, por revelación del Espíritu, entendemos que el Señor Jesucristo volverá para la fiesta de las trompetas. Dice el apóstol Pablo, que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos subiremos y haremos morada juntamente con Él. Amén. Entonces, Apocalipsis 4:7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía como rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto es muy importante, la figura que nos presenta el Señor aquí en Apocalipsis. A muchas personas cuando leemos nos maravillamos de las cosas, pero no se nos permite de entrar a entenderlas. Entonces vemos a un ser viviente que tiene 4 caras, pero no entendemos cuál es su movimiento. Entonces, allí en el libro de Ezequiel se habla de las características de este ser, incluso en Isaías, aquí en Apocalipsis se hablan de las características de estos seres vivientes. Y aquí lo que nosotros tenemos que empezar a entender es que tenemos que comprender cuál es el trono de Dios, cómo funciona el trono de Dios, cuáles son los movimientos de estos seres, ¿ok? Entonces, los seres vivientes se presentan de 4 formas, de 4 caras. Entonces, la cara del león, que es la cara del rey, la cara del becerro, que es el sufriente, la humillación, el trabajo. Esto lo representa el libro de Marcos. La cara de hombre, que es la dirección del hombre, los pies de la tierra, los pies plantados sobre la tierra, y esto lo representa Lucas. Y la cara del águila, que es el esplendor en el espíritu, que esto lo representa Juan. ¿Ok? Entonces tenemos que conocer cómo es el movimiento del Señor. A veces el Señor se mueve con cara de león, a veces el Señor se mueve con cara de águila, a veces el Señor se mueve con cara de sufriente. ¿Ok? De la misma manera, nuestra vida tiene que moverse como la del Señor. Amén. Porque a nosotros se nos están mostrando todas estas cosas. Entonces, muchas veces nos lleva el Señor a humillarnos como el animal del sacrificio, como el becerro. A veces tenemos que cantar la tabla, poner los puntos sobre las íes,
como el león, ¿ok? A veces tenemos que profetizar, a veces estamos orando, profetizando, alabando, y estamos en las alturas como el águila, como el espíritu. Pero otras veces tenemos que poner los pies sobre la tierra como el hombre, ¿ok? Entonces, poner los pies sobre la tierra es señorear las cosas que Dios nos dio en la tierra, ¿ok? La administración, la ciencia, la política. Entonces tenemos que entender todos estos aspectos, ¿ok? Todo eso está representando aquí en estos seres vivientes. A veces nosotros nos vamos para un extremo, entonces queremos vivir más en las alturas, pero es necesario que entendamos que también tenemos que tener los pies puestos en la tierra. A veces estamos más en el trabajo, pero nos olvidamos de la autoridad, ¿ok? A veces por ejercer la autoridad, entonces nos olvidamos de la comunión con el Señor. Entonces es un balance, hay 4 seres vivientes, cada uno está alrededor del trono, son 4 puntos de vista, que esto nos va a hacer dar un balance, así como el Señor lo mostró con la mujer sirofenicia. Mostró la ortodoxia, pero también mostró el servicio, mostró la espiritualidad. Fue un complemento de todo. Amén. Entonces nosotros muchas veces tenemos esta tendencia. Si somos místicos, nos subimos al trapecio y nos la pasamos dando vueltas, queremos estar siempre en las alturas, pretendemos que todas las personas estén con nosotros allá en el espíritu, pero hay que entender, hermanos, que como iglesia que está siendo preparada para entender los misterios del Señor, hay personas que están como siervo sufriente, hay otras personas que necesitamos ponerle los puntos sobre las íes para que ellos puedan recapacitar y puedan entender el propósito de Dios. Hay otras personas que necesitan más de ese cariño humano, ¿ok? Pero todo tiene que ser un balance. Amén. Por eso dice en Mateo 7:33, perdón, en Marcos 7:33, que tomándole aparte, dice de este hombre que era sordomudo, dice que tomándole aparte, porque la iglesia fiel, la Filadelfia, es la única que puede ver esto. Los otros experimentan simplemente ver el milagro, pero dice que tomándole aparte, porque cuando lo toma aparte, no solamente lo está sanando y le está mostrando esta maravilla, sino que también lo está santificando. Entonces a estos que toma aparte, el Señor le muestra los misterios, le dice, esto es lo que está pasando en tu vida. Amén. Los otros simplemente lo experimentan según la fe que tiene, por eso se maravillaban y daban su aprobación de que todo lo que había hecho lo había hecho bien, pero no entendían el misterio. Solo lo podía entender el que había separado, el que había sido separado y ungido por el gemido, miren esto tan importante, hermano, por el gemido del león de la tribu de Judá. Cuando el Señor te separa, hay un gemir de Dios, una purificación, un ungimiento. Amén. Pero esto solo lo saben los que son separados. Los otros simplemente lo experimentan. Oh, mire qué tan bueno el hermano o la hermana como Dios la levantó. Sí, se maravillan. Pero esto es para todos. Amén. Toca trompeta en Sión y da alarma en mi monte santo y se manifestarán las obras de Jehová. Juan capítulo 9, verso 1 al 5 dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Entonces, el Señor sigue su camino, ya está en Jerusalén. Allí ve a un ciego de nacimiento. Ya el sonido de trompeta empieza a subir cada vez más fuerte. Amén. Sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este
o sus padres para que haya nacido ciego? Ninguno, respondió el Señor, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿ok? En la persona. Apocalipsis 4:5 dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y que había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Y Juan en Juan 9:4 dice que Él es la luz del mundo. Es decir, que el hombre necesita ver la luz de Dios para poder ver que es ciego de nacimiento. Esta luz es la que dice Jesús, que es la palabra de Dios. Amén. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces este hombre no solamente era ciego, no podía ver la luz del día, sino que también había una ceguera de la cual tenía que ser sanado primero. Amén. Estas 7 lámparas que ve Juan allá en el trono de Dios, que son los 7 espíritus de Dios, representan el esplendor de la luz admirable, y esta es la que tenemos aquí, que nos presenta Isaías ahí en el capítulo 11, en el verso 2, que son los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, amén, y los otros 4 más. Entonces Jesús dice, si ustedes leen la historia completa ahí en Juan 9, dice que Jesús escupe en tierra y hace barro con su saliva, y le dice que vaya y se lave en el estanque de Siloé, que traducido quiere decir el enviado. Entonces, dice que el hombre va, y cuando regresa, el hombre regresa viendo, ¿ok? Entonces dice, para que las obras de Jehová Dios se manifiesten, tiene que sonar la trompeta, y esta se tiene que escuchar aún en las profundidades de las tinieblas, ¿ok? Y de allí los que obedezcan vendrán a la luz, no solamente la luz del día, sino la luz de Cristo. Por eso dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces ustedes están dando de cuenta, como llevamos nosotros la secuencia, el Señor viene desde Tiro, desde arriba, desde el norte, viene liberando, viene sacando todo demonio, viene la presencia de Dios, abriéndose paso por en medio de los demonios, sanando, liberando, restaurando. Después viene haciendo un milagro en el oído, ¿ok? Y ese oído tiene que ver con el habla. O sea, por eso es que hay personas que estudian esta parte de la otorrinolaringología, que tiene que ver con un mismo sistema, ¿ok? Ya cuando se escucha, cuando se clama, después vienen a ser restaurados los ojos, ¿ok? Los ojos espirituales, los ojos para poder ver la misericordia de Dios. Amén. Obviamente, había una oposición. Los religiosos no querían aceptar que se hicieran este tipo de milagros, y mucho menos que empañaran lo que ellos habían preparado para la celebración. Eso muchas veces es lo que pasa en las fiestas. Ellos no quieren que se hagan ninguna serie de milagros, de oraciones, porque van a empañar la fiesta, van a dañar el protocolo. Imagínense. Entonces, algunos escritos narran que la religión había llegado al colmo de prohibir sanaciones con barro. Y esta fue una de las razones por las que el Señor Jesús lo usó. Obviamente Él es Dios, Él sabe de qué estamos compuestos, de qué estamos hechos, pero también el Señor lo usa para mostrarles a ellos que es necesario hacer el bien, ¿ok? Lo más importante es la salvación de un hijo perdido que los mandamientos de hombres. Los religiosos siempre hacen un alarde de buenas obras porque son los derechos de las personas, y hay que cuidar los derechos de la persona, hay que cuidar el protocolo, hay que predicar más acerca de los derechos de las personas, más acerca del tráfico humano, más acerca de la calamidad de las personas, que de la palabra de Dios. Estos son los religiosos. ¿Y saben por qué
el hombre es abusado? ¿Por qué el hombre es humillado? ¿Por qué el hombre es vituperado? ¿Por qué el hombre es maltratado? ¿Por qué el hombre es esclavizado? Porque está ciego. Y para que sea libre, necesita ver la obra de Dios en su vida. ¿Okay? Dice la palabra de Dios, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Jesús necesitaba que la obra de Dios se manifestase en los hombres. Amén. A eso vino el Señor, a que las obras de Dios se manifiesten en cada uno de los hombres. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Ok? No te van a hacer libre los rudimentos de los hombres, porque sales de una esclavitud a otra esclavitud. Dice una cita preciosa que no sé quién la escribió. A mi entendimiento creo que fue uno de los expresidentes de acá de los Estados Unidos, que dice, no se puede esclavizar a una mente que lee la Biblia. No se puede esclavizar a una mente que lee la Biblia. Se le dijo al hombre, ve y lávate en el enviado. ¿No dice en Apocalipsis que los que están en el cielo fueron los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero? Él es el enviado. Entonces, cuando se le manda a lavar, esta misma orden se le dio a Moisés y a los sacerdotes allá cuando ellos pusieron la fuente de bronce. ¿Ok? Esta fuente de bronce en el tabernáculo, allá en el desierto en Israel, se hicieron con los espejos de las mujeres de Israel. Pero era una figura del mar de cristal que nos narra Apocalipsis capítulo 4. ¿Ok? Entonces, cuando los sacerdotes se iban, antes de entrar a servir, tenían que ir a lavarse en la fuente de bronce. Lo primero que se veía en esa fuente eran ellos mismos. ¿Ok? Entonces, cuando viene la luz, cuando nacemos de nuevo, lo primero que miramos es nuestra propia condición. Ve y lávate en el enviado. Cuando este hombre se fue a lavar a Siloé, al estanque del enviado, y al pasar el agua por sus manos, lo primero que empezó a observarse que fue a él mismo. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, lo primero que miramos es nuestra propia condición y reconocemos lo malos, lo perversos que somos, y por eso viene el arrepentimiento. ¿Ok? El arrepentimiento, si no viene por este lavamiento, no es otra cosa más que remordimiento, no es arrepentimiento. ¿Ok? Entonces dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya cuando he sido lavado, cuando he sido purificado, mis pasos son la luz de los otros, porque antes yo era ciego y ahora puedo ver. Amén. ¿Qué veo? Lo que estoy empezando a ver son los espíritus de Dios. Espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová. Amén. También había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. Entonces, cuando vemos estas figuras nos asombramos mucho, porque a la iglesia fiel se le está revelando lo que ella va a gobernar en el futuro, y parte del gobierno son estos querubines, y la iglesia tiene que entender quiénes son. Amén. Ya vimos cómo se mueven en dirección a lo que Dios quiere, ¿ok? Pero ahora ellos revelan lo que la novia tiene que aprender. La novia tiene que aprender algo muy, muy precioso de esto. Los ojos por delante y por detrás revelan 2 cosas. Más adelante va a decir que son ojos por dentro y por fuera. Los ojos de adentro son para ver las cosas de nuestro interior. Amén. Porque ahora hay luz. Ahora ya podemos ver nuestras faltas, ya podemos ver nuestros aciertos. ¿Ok? Y los ojos por fuera son para ver las cosas de afuera. ¿Ok? Antes veíamos con ojos naturales. A este hombre ni siquiera podía ver esta vista natural. Le fue restaurada. Pero nosotros antes podíamos ver con los ojos naturales. Pero ahora se nos dieron más ojos. Muchos ojos. Porque dice que estos querubines tenían ojos por delante y por detrás. Entonces cosas que nosotros no veíamos, las empezamos a ver.
¿ok? Cosas que para nosotros eran ocultas, ahora nos son reveladas, como cosas, por ejemplo, en el gobierno, cosas en las iglesias, lo que se están viendo en las nuevas cosas dentro de nuestra naturalidad, ¿ok? Las cosas de la gente, las cosas, la actitud de las personas, se nos están empezando a hacer reveladas cosas que antes nosotros no podíamos ver, ¿ok? Esto en el ámbito natural. También empezamos a ver nosotros, porque hay ojos por dentro, de cosas que nosotros éramos o somos, pero que no las podíamos ver. Antes creíamos que todo estaba bien y que era por causa de que así somos. No, el Señor empieza a mostrarnos áreas en las cuales nosotros tenemos que empezar a cambiar. Amén. Esto es en el ámbito natural. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿quiénes somos nosotros en el interior? Tenemos ojos para empezar a mirarnos y a empezar a nosotros mismos a reflexionar en las cosas que somos. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Cómo me presento yo delante de los ángeles? ¿Cómo me presento yo? ¿Cómo me están viendo? Ahora tengo ojos para ver cosas que antes no veía. Por eso el Señor dice, cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que han sido preparadas para aquellos a quienes le aman. Amén. Esto es tremendo, hermanos. Antes veíamos con ojos naturales, pero ahora nos dieron muchos ojos. Amén. Ahora son reveladas cosas en el gobierno, en la iglesia, en los hermanos, en la religión, etc. Pero también con muchos ojos para nosotros mismos, para ver las cosas de las cuales nosotros somos. Amén. Es necesario sacar la viga antes de ver la espiga en el ojo del hermano. Amén. Entonces, Jesús está en Jerusalén en la fiesta de las trompetas y aumenta el sonido porque se está dando la alarma de convocación y en este momento ya hay luz para subir. Ya podemos subir, prepararnos. Son 10 días de preparación. Amén. Son 10 días en los cuales nos tenemos que preparar en arrepentimiento y en purificación. Hay ayunos, hay meditación, la lectura de la palabra de Dios, consagrarse a Dios. Amén. Entonces, al caer la tarde del viernes pasado, junto con el Shabbat, empezó también la fiesta de las trompetas. Y empezamos nuestro tiempo de arrepentimiento, de ayuno, de oración. Amén. De santificación, en preparación para poder subir a la fiesta de los tabernáculos. Si usted ha estado orando conmigo los viernes, bendito sea Dios, porque el Señor fue el que nos llamó a esto. Hoy empezamos estos 10 días, bueno, empezamos el viernes, pero ya a partir de estos 10 días deberíamos nosotros estar en este sentir, en preparación, amén, en arrepentimiento. La palabra de hoy fue: toca trompeta en Sión y da la alarma en mi monte santo. Para subir a la presencia de Dios, debes estar libre de toda maldad. Debes poder ver el camino y debes poder escuchar la trompeta. Amén. Y esto hará que no te puedas callar ni te puedas detener en tu alabanza, porque ya fueron desligadas todo lo que te tenía amarrado. Amén. Podríamos pensar que esto es muy difícil. También lo pensaron aquellas personas que estaban allá a las faldas del monte Sinaí y le pidieron a Moisés que no hablara Jehová directamente con ellos, sino que hablara Moisés con ellos y que después Moisés se lo transmitiera, porque tenían temor, porque tenían horror de los truenos y de los relámpagos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo Santo, que se ofreció en sacrificio por nuestros pecados y por nuestros temores. Porque estas fueron las palabras que habló el Señor Jesús. Esta fue la bocina, la voz de bocina, la voz de trompeta que el Señor vino hablando, sanando, restaurando, para que nosotros nos pudiéramos presentar delante de Dios. Era el mismo Jehová Dios
hablando en la persona de Jesucristo. Amén. Porque la fiesta que le sigue a esta fiesta de las trompetas es la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Y nosotros ya tuvimos nuestra expiación. Nuestra expiación fue el sustituto por nuestros pecados. Fue nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dice el libro de los Hebreos, nosotros podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo, por la puerta que es su carne, su cuerpo. Amén. Por eso es importante la fiesta de las trompetas, las fiestas de Jehová Dios, porque en ellas se cumple la palabra de Dios. También, esto es un anexo, es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nace en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Pero lo más importante de todo esto es que un día como estos, un día como hoy, porque esto es un ensayo, esto es un peregrinaje, cada año tenemos que seguir subiendo, cada año tenemos que venir delante de la presencia del Señor a tabernáculos. Ya no hay excusa. Todo aquel que quiera, todo aquel que reciba el amor del Señor Jesucristo, Él lo sana, lo restaura para que nos podamos presentar delante de Dios. Pero un día como estos, para una fiesta de trompetas, a la séptima trompeta, cuando nos estemos alistando para la fiesta de los tabernáculos, vendrá el Señor. Amén. Para muchos, el día y la hora está oculta. Ese es el día y la hora. Para nosotros sabemos que el Señor viene a cumplir sus fiestas. Amén. Para unos vendrá como ladrón en la noche, pero aquellos a quienes el Señor apartó, vendrán y los estaremos esperando. Amén. Cuando se abran los cielos, cuando se enrollen los cielos, como dice Pedro, sabremos que nuestra redención está cerca. Amén. ¿Estás preparado para subir a la presencia de Dios? Este es el tiempo de arrepentimiento y de meditación en nuestra vida. Mira con los ojos que te ha dado el Señor y purifícate. Este es el tiempo. Este es el tiempo para prepararnos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo estoy maravillado de lo que el Señor hace con nosotros, de cada bendición, de cada revelación. Qué lindo es estar en esta puerta, en la puerta de la revelación. Qué lindo es habitar en Filadelfia. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es perfecta y santa. Gracias, Señor, por tu luz admirable. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, y gracias, Señor, por tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús, quien se entregó por nosotros en propiciación por nuestros pecados, Señor. Se entregó en expiación para librarnos, Señor, de aquella condenación que, Señor, era sobre nosotros. Gracias, Padre, porque ahora nos permites entrar delante de tu presencia, mi Dios, a tu santo templo. Y, mi Dios, a guardarnos delante de ti, Señor. Te damos las gracias, mi Dios. Seguimos orando por aquellos que vienen detrás de nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque cada día la niebla se disipa más. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos a nivel alrededor del mundo, Señor. Te pedimos que los guardes, que los cuides, Señor, y que los conduzcan, mi Dios, hacia tu santo templo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.